Enciende el micro, porque hoy seguimos chachando la realidad. El día de hoy vamos a tener en este espacio de opinión Chachando la Realidad, segundo programa creado e iniciado por la iniciativa del doctor José Santos Carreño, exdecano del Colegio de Psicólogos de Puno, colega nuestro y amigo también, que hoy, ha traído la honrosa participación de también un colega con mucho reconocimiento, cuyo nombre es José Francisco Castro, especialista en prevención y tratamiento de la conducta suicida y en la gestión de emergencias. Recibió reconocimientos como el Premio Nacional en Psicología de la Conducta Suicida en 2024 y un doctorado honoris causa otorgado por la Asociación Magíster Doctores UNESCO. Es presidente también de las sociedades peruanas y españolas dedicadas a la suicidología y ha liderado equipos de psicólogos en esta área. Además, cuenta con una extensa trayectoria docente en universidades de España, donde imparte cursos relacionados con seguridad, emergencias y salud mental. El día de hoy lo tenemos con nosotros para hablar sobre el suicidio. Doctores, muy buenos días y gracias por su presencia el día de hoy. Jorge, muchas gracias por la bienvenida, doctor José. Estamos honrados al ser un proyecto tan pequeño que está iniciando junto con Jorge, un componente invaluable, y tenerlo a usted, una personalidad tan grande, pero tan humilde a la vez, que nos ha demostrado a lo largo de los años en el apoyo al Colegio de Psicólogos, el compromiso con la prevención del suicidio, ¿no? Un flagelo importante que hay que ponerle más atención en Perú, y usted desde España, siendo peruano, está íntimamente comprometido y con vocación. Doctor José, ¿cómo está usted? Coméntenos cómo está el día. Muchísimas gracias a Jorge y además al colega Jorge y José. Sí, Yo también soy José. Los JJs. Sí, las tres Jotas. Los tres Jotas. Creo que sí, vamos a hacer un gran equipo. Para mí es un gran honor realmente poder estar acompañándolos desde Madrid con 27 grados aproximadamente, el día está nublado, pero con muchas ganas de querer compartir experiencias y además algún tipo de información para que los colegas, los terapeutas, los psicoterapeutas, médicos, enfermeros, enfermeras, puedan tener una visión quizás un poco más amplia, ¿no? De lo que es el suicidio y cómo lo podemos manejar, controlar, supervisar. Doctor José, entonces empezaremos. Muchas gracias. Nosotros normalmente en el podcast eh, comentamos algunas ideas y estamos justamente en épocas trascendentales. El primer podcast que hicimos justo fue en el debate presidencial, y ahora estamos el día de las elecciones haciendo esta entrevista con usted, y estamos ante un clima de bastante inseguridad, bastante polarización. Y esta inseguridad justamente trae muchas crisis sociales y también personales, ¿no? Preguntando un poquito, recordará usted en nuestras conversaciones previas, habíamos hablado de Albert Camus, que es un autor muy interesante, un filósofo que habló de que el principal problema de la filosofía o del pensamiento no era si es que existía Dios o no, sino que si la vida valía la pena vivirla, ¿no? Y creo que eso es lo que se preguntan muchas personas antes de suicidarse o intentar suicidarse, ¿no? Doctor José, ¿usted qué piensa? ¿Es necesario tener un sentido de vida para poder trabajar estos temas, sobre todo con el tema de los jóvenes, ¿no? Ahora los adolescentes que están muy mimetizados con otro tipo de conocimientos y muy desconocidos o muy ignorantes, por no decir esa palabra, de estos temas, ¿no? Tan trascendentales. Principalmente creo que cuando las personas perdemos el sentido de vida, lo primero es decir qué es la vida, ¿no? Y cómo se desarrolla. Porque de ahí viene ya todo, ¿no?
la vida es lo más hermoso que puede haber para el ser humano. Esa es una cosa que creo que es irrefutable, ya que puede haber muchas personas con muchísimos recursos económicos, pero también pierden la vida. Entonces, y si nos vamos al ámbito de la generación Z, ¿no? Y la generación de cristal, donde estos jóvenes han nacido con tanta tecnología, han nacido con muchas cosas, con influencia de muchísimas cosas, que creo que también hay un punto dentro de ello, pues están siendo afectados. Principalmente los jóvenes que de alguna manera tenemos que saber de que el cerebro graba todo, el cerebro saca todas esas cosas en el momento más crítico de nuestra existencia, puede ser a esa edad, a más edad o casi al finalizar su edad, ¿no? De vida. Ser adolescente es difícil. Es ¿Tú qué opinas? complicado porque hay cambio de hormonas, hay cambio de todo el cuerpo, la voz de un niño cambia, el cuerpo cambia. Y el tema de la hiperconectividad, el tema de que tengan tantos medios de comunicación, ¿esto tiene algo que ver con la conducta suicida? Las redes sociales. Efectivamente, sí, 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 porque imagínense países de primer mundo como Finlandia, Suecia, Suiza, están dejando de utilizar en jóvenes menores de edad, menores de 16 años, tecnologías. Y eso quiere decir que en vez de invertir en lo que es formación para profesionales, medicación y una serie de cosas que ha llevado al caos a muchos países, pues eso lo ahorren, vean por el bienestar de su población y dejen las tecnologías para reemplazarlo nuevamente por el papel. Esto podría ser catalogado como retrógrado ahorita en el Perú, ¿no? Porque a veces admiramos muchas culturas, más que todo norteamericanas, y decir, rivales el celular, por ejemplo, yo recuerdo por experiencia de mi esposa, de que se les había sugerido a los papás que les compren esos celulares que solo tienen, como le dicen, zapitos, ¿no? Acá en Perú, que solo tienen botoncitos, pero ellos dijeron, no, pero si sus compañeros tienen, se van a sentir mal, etcétera, ¿no? O sea, hay esa percepción. Sí, pero eso no está basado en una opinión política. Todo lo que le estoy diciendo está basado en evidencia científica, porque los maestros han tenido que bajar el nivel de, de enseñanza para que puedan aprobar el año de estudio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el aprendizaje no se ha estado dando adecuadamente y han tenido que reducir. Viendo todo eso, incluso en España ya han sacado una normativa legal en la que le retiran todos los aparatos a los niños menores o jóvenes menores de 16 años y que tiene que estar controlado una tablet con su madre frente. En el colegio tienen prohibido totalmente el uso de estos aparatos, con lo cual estos niños están aprendiendo a controlar sus emociones, están aprendiendo a que el refuerzo sea positivo en función de algo natural, como decir, de paseo, ir de viaje, a salir a comer, en fin. Entonces, las investigaciones respaldan estas decisiones políticas. Algo que deberíamos escuchar, ¿no? Porque acá el tema del ciberbullying
No sé si en la universidad, Jorge, tú que has trabajado en la universidad con los jóvenes, el tema del ciberbullying, ¿cómo es, no? Y quizás tenga mucha relación también con la conducta suicida. Claro, efectivamente, un joven está sumamente interesado por saber qué opinan de él y hoy en día pues redes sociales, los dispositivos electrónicos nos ponen inmediatamente al alcance de eso, ¿no? Entonces la ansiedad de saber qué dijeron, qué se dice de mí, qué opinan, si saco una foto, si tengo aceptación, validación o no la tengo, ¿no? En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, sí había muchos casos donde había ideación suicida. Y yo notaba, por ejemplo, en ellos que en pacientes que yo atendía, que había mucho del sentimiento de vivir en automático. Estoy viviendo en automático. No sé, doctor José Francisco, si usted encuentra alguna relación en este sentir de muchos jóvenes que están recién, como de quien dice, recién llegando a la culminación de su desarrollo mental, 25 años, atendía pacientes de promedio 20, 21, 22, y pues vivían así, muchos no le encontraban sentido a la vida, o sea, en qué encontrarle sentido y muchos me decían textualmente, vivo como en automático, con un aplanamiento emocional. No sé si esto algo tiene que ver luego con el suicidio como tal. Sí, efectivamente. Una foto de una chica, de un muchacho, tomada en otro sentido y que al parecer es para jugar, para bromear, pues eso definitivamente que a la otra persona pues va a afectar en su condición de persona. Es más, ha habido una costumbre ahora de cuando cumplen años los jóvenes, las personas, pues hacerle, golpearle la cara contra la tarta, el pastel. Y eso hace que la persona se sienta mal. O sea, hace como que ese impacto negativo hacia la persona y la persona, pues definitivamente lo que va a sentir solamente es algo negativo. Entonces, eh, en jóvenes, esto ya es una moda. Y lo dicho, en cuanto a la madurez del cerebro, si a un joven le dice que hoy día te vienes a Francia, vamos a decir así, porque hay muchos que están viajando de esa manera. Te vienes a Francia, coges sus 4 trapos y te vas. Eh, yo he viajado a este país con 42 años aproximadamente y he metido hasta mi documentación de la universidad, hasta los certificados de trabajo, la colcha, la frazada que yo usaba en mi cama, pues también me la he traído. O sea, ¿por qué? Porque yo pienso en las cosas que pueden pasar como adulto, ¿no? Pero un joven no va a pensar igual porque son puras emociones, mientras que la crítica del adulto es distinta. Entonces, desde ahí debemos partir y tenemos que educar, psicoeducar a las personas. Y lo dicho, ¿no? El teléfono es una herramienta importante, pero hay que saberla usar. Doctor José, aprovechando justo el hilo, a veces se ven conductas, como usted dice, ¿no? Emotivas, y muchos adultos piensan que está queriendo llamar la atención. Esa es la típica frasecita, ¿no? Está llamando la atención, ¿no? O sea, no desvalorizan o minimizan muchas conductas que podrían indicarnos un futuro suicidio o suicidio, ¿no? ¿Qué Sí, mitos podríamos nosotros nombrar que usted conozca claro. y que tenemos que debatirlos, ¿no? Decir, oye, esto no es que esté llamando la atención o es un jueguito, ¿no? ¿Qué mitos Eh, tenemos, doctor? bueno, para eso creo que debemos entender que todos los mitos que existen actualmente son los que han venido desde Aristóteles, Platón, Sócrates y todos esos pensadores de aquellos tiempos, ¿no? Si nos remontamos a la historia de lo que es esta temática.
Entonces, el mito en la que se dice de que hablar del suicidio hace que las personas tiendan a querer involucrarse en este tema. Y no es así, porque cuanto más hablemos de lo que es esta temática, mejor vamos a tener el tema definido. Y en ese sentido, tenemos que ver que la escucha auténtica o empática, o como queramos decirlo, sin juicios, es fundamental. Y además nos hace ser personas, porque con eso vamos a evitar la agudización del riesgo, ¿no? Entonces, además, tenemos que ver todas las señales que puedan existir en cuanto al cambio de sueño, a la pérdida de interés, al aislamiento y todas esas cosas que realmente nos hacen ver que es elemental el querer hablar. O sea, en esta dinámica, el hablar de la muerte en realidad más bien es un buen indicador, quizás Sí, clínico, para poder salvar a la persona, ¿no? Más bien la persona que se queda callada y no dice nada. Y se creo lo que también está, en el Perú, no sé si solo en Latinoamérica, algunas personas consideran de mala suerte hablar de la muerte, ¿no? Por ejemplo, particularmente en mi casa, si es que yo hablo algo así, me dicen, no, no hables de esas cosas, ¿no? Son cosas tristes, o hay todo un tabú sobre el hablar de la muerte, ¿no? Curiosamente, para los budistas, hablar de la muerte le da sentido a la vida, ¿no? claro, Porque justamente el ser finito en muchas cosas hace que nosotros podamos valorar la vida, ¿no? así es. La muerte es parte de la vida. O sea, tenemos que desgregarlo eso e involucrar todo, porque la muerte es parte de la vida, el nacer es parte de la vida, las enfermedades es parte de la vida, el estar triste es parte de una persona, el estar alegre también. Entonces, parece que nos hemos confundido y hemos estado en la tesitura de que si decimos algo tan claro y tan directo, pues estamos hablando mal. Y creo que no es así. Mm. Y es parte también importante cuando usted decía lo importante que es escuchar al otro, ¿no? Pero no es escucha pues apática, ¿no? Sino la escucha empática, justamente la escucha donde además validamos la emoción del otro, Así es. porque, claro, porque muchos pueden sentirse tristes y nuestra cultura por lo general no tolera la tristeza, lo ve como un signo de debilidad, el pensamiento capitalista, ¿no? De uno siempre tiene que salir adelante, el pobre es pobre porque quiere, y mucho, yo he encontrado lo que llamaría como un mandato, ¿no? Muchos jóvenes que he atendido, que sus padres le decían, solamente los ociosos son los que están tristes o deprimidos. No. Y era algo que los marcaba mucho porque los invalidaba su tristeza. Claro, y no es una tesitura de esa persona con la que está hablando, sino es una tesitura de otra persona de otra generación, quizás 30, 40 años atrás. Entonces, eso se hablaba en ese momento, pero en el actual momento de la vida, ese tipo de información hace que nuestro cerebro se contamine y cojamos toda esa bolsa de cosas negativas y nos las introdujamos. Introduciendo todo eso, pues nuestra actitud va a ser quizás totalmente distinta y vamos a entender que los pensamientos, ¿no? Como hay estudios de pensamientos, una persona, eh, por ejemplo, cada minuto
tiene 40 pensamientos. Pensamiento negativo, positivo, todo tipo de pensamientos, ¿no? Pero si dentro de esos 40 pensamientos, 30 son negativos, nos hemos arruinado el día, porque esos 30 se van a multiplicar por los minutos y por las horas y vamos a amanecer y no vamos a poder dormir, porque el cortisol hace que nuestro cerebro esté activo a la defensiva y no pueda ni siquiera pensar. Se bloquea el lóbulo frontal, con lo cual lo más sencillo que hablemos, las preguntas cerradas que hagamos cuando estemos en consulta, quizás a la persona que está sufriendo, porque el que se quiere quitar la vida es una persona que sufre y no desea vivir con ello. Es por eso que muchos cibersuicidios que han sido grabados, y hay muchos jóvenes que lo han hecho en nuestro país, en Perú, ¿no? Se ven más vitales, con mayor energía, serenidad, y proceden al acto. Sorprendente. Para nuestros oyentes, quizás aclarar que el cortisol, porque hay muchos oyentes que tal vez no lo sepan, es una hormona, ¿no? Que es una hormona del estrés que suele despegarse o difundirse por el cerebro ante situaciones estresantes negativas, sobre todo, ¿no? Doctor José, a veces pensamos que una tristeza eh, es suficiente para el suicidio. ¿Cómo diferenciamos una tristeza común de los jóvenes A ver, con una persona que, al parecer, como usted dice, está ya dispuesta a suicidarse? la tristeza, yo puedo estar triste quizás porque voy a decir algo importante, ¿no? Eh, Estoy triste porque quizás todavía no salen las notas de calificaciones de un examen que he dado y quizás estoy pensando que he desaprobado o tengo una nota baja, pero todavía no ha salido la publicación. O quizás si salió, pues estoy triste porque mi padre, que se sacrifica y que tal, y que yo me estoy cargando ese saco de patatas, ¿no? De mi padre, porque la actividad del padre es esa, proveer lo que necesite su hijo, ¿no? En cuanto a la madre, por ejemplo, la madre le tiene que brindar todas las emociones, ¿no? Positivas para ese niño. El padre le tiene que brindar, niña o niño, la seguridad para que su autoestima sea buena y cualquiera no pueda movilizarlo con cosas negativas de ese niño. Con lo cual, ahí tendríamos algo importante, ¿no? Claro, Que es un niño sólido y nadie lo va a poder fastidiar, y que le hagan bullying. claro, eso protege la autoestima, doctor José, protege. Y algo que más bien hace mucho daño a la autoestima es, creo, la culpa, ¿no? El cargar la Sí, culpa. Eh, claro. Vemos en los hospitales, según los registros nacionales, en Perú, hospitales nacionales, el índice de mayor fluencia de intentos de suicidio son en el instante que entregan la libreta de calificaciones en los estudiantes de primaria o secundaria, ¿no? Los niños, las chicas toman medicación, los chicos quizás se golpean contra la pared, se tiran de algún sitio, se rompen la pierna, en fin. Pero ahí decimos, está tratando de llamar la atención. Y no es una llamada de atención, sino es
una solicitud de ayuda. Claro. Solicitud de ayuda. ¿Y qué tan importante son las palabras que en ese momento el adulto tiene que decirle a ese niño o a ese joven, ¿no? Y tenemos que hablar con mucha solidez y con experiencia de la vida, si es un maestro, si es el padre, ¿no? Para que el niño, el joven entienda que debe estudiar más o debe prepararse más o lo que fuese, pero no echarle esa carga para que ese joven lo mantenga las 24 horas del día, los 365 días del año. Doctor, justo pasando a la siguiente pregunta. eh, el tema de que si es que un alumno o un compañero de trabajo, de estudio se entera o ve que alguien está a punto de suicidarse, ¿qué es lo que debería hacer? Por ejemplo, recuerdo mucho que yo tenía a los 22 años, 23 años, cuando ya estaba terminando la carrera. Recuerdo que un compañero que tenía algunos problemas familiares muy fuertes me llamó por teléfono, ¿no? Y me decía, me quiero suicidar, me quiero matar, yo no vale la vida nada, bueno, todo, ¿no? Su carga emocional. Y yo en ese momento me acordé un poco de Víctor Frank y recuerdo que él hacía algunas preguntas así bien existencialistas, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Si quieres matarte, te matas mañana. Hoy día ven a mi casa y vamos a conversar. No sé si hice bien en esa época, pero él no prosiguió con la idea y vino a mi casa y se quedó a dormir en mi casa y conversamos, ¿no? A veces nosotros condenamos esas ideas y cuando alguien dice estoy mal o estoy pensando, uno dice no pienses en sonceras, ¿qué? Y empiezas a llenar de cosas de que y tu papá, que eres un malcriado, eres, no consideras el esfuerzo que hacen tus familiares, etcétera, ¿no? Esa vez yo no lo juzgué, simplemente dije ya, bueno, si quieres hacerlo, pues, respeto cómo te sientes, pero ven a mi casa, ¿no? Mañana si quieres lo haces, hoy día no lo hagas, ¿no? ¿Qué opina A ver, usted, doctor? es importante saber algo. Quizás de la forma que lo has hecho, quizás ha sido una buena intención, pero el tema es postergarlo. Claro, lo has postergado, pero ahí tenemos que analizar muy bien todo. Las personas que se encuentran en esta situación de desesperanza, de desesperación, desolación, ¿no? Eh, y de vacío, pues sencillamente lo van a hacer sí o sí. Y la ambivalencia, el que trata estos temas tiene que tener mucha ambivalencia. La respuesta fue ambivalente, la primera parte. Lo segundo, quizás no era la palabra, quizás era yo no te voy a convencer que no lo hagas, ¿no? No es igual que digas hazlo mañana. Entonces, esa parte, si esas dos cosas conjugan, pues perfecto, lo has hecho perfecto. Pero si la primera parte y no se arma con la segunda, pues estamos medio cojo, ¿vale? En todo caso, a este tipo de comportamientos o de conductas, como queramos decir, tenemos que ser bastante ambiguos, porque incluso yo he estado trabajando en E-Salud, en Perú, en Chorrillos, y no es igual la práctica clínica que el formarse especialmente para este tema, ¿vale? Y entonces, porque esto, hasta el olor de la persona, por ejemplo, podemos saber o indicar con qué lo ha hecho, ¿no? Si toma algún tipo de veneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema es ese, de que a este tipo de comportamiento debemos ser bastante ambiguos. O decir, oye, ven a mi casa porque voy a llegar tarde y ya es la hora de comer.
y mi madre nos está esperando. Quizás eso, y lo que haces es cambiarle la figura, o de lo contrario, ¿y cómo te gustan los tallarines? O sea, no llevarle la contra, eso es lo No, que estoy entendiendo. sí, así es. No contradecir lo que la persona está queriendo comunicar, porque debemos saber que lo primero es ideación, lo segundo es planificación, lo tercero es comunicación y el cuarto es el intento o el suicidio consumado, que son los pilares de este tema. El psicólogo trabaja desde la planificación hacia atrás, a la ideación, a esa parte, el psicólogo es lo que tiene que hacer. Efectivamente. Porque bueno, un suicidio cuando es inminente no te avisa, ¿no? Es como que uno no No, puede retroceder ya. no. Hay un psicoanalista, Juan David Nacio, que hacía en uno de sus últimos libros, la depresión es la muerte de una ilusión, creo que es el título del libro. En ahí detalla el caso de las personas que llegan al suicidio justamente por delirios de culpabilidad, delirios de vacío, ¿no? Y hace una diferencia entre que el depresivo grave, psicótico que llega a suicidarse, se llega a suicidar por un delirio de indignidad, mientras que un psicótico llega a suicidarse más bien porque ya no soporta las alucinaciones que lo atormentan. No es el mismo tipo de suicidio de un psicótico de un deprimido grave, ¿no? O Sí, también hay suicidios narcisistas, ¿no, doctor? Yo también, acotando un poco lo que dice Jorge, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, hubo un suicidio en Japón hace muchos años de un escritor famoso, Mishima, si no me equivoco, que se hizo el harakiri en público, ¿no? Justamente defendiendo los valores japoneses, ¿no? Dijeron un suicidio narcisista y que a veces suele ser bastante negativo para todo el impacto que genera, ¿no? Una imitación del suicida, ¿no? Como si fuera un valor. Es más, recordemos acá en la política en Perú, muchos miembros partidarios de Alan García trataron de verlo o hacer ver que el suicidio, ¿no? de Alan García fue un acto heroico, ¿no? Diferentes tipos de suicidios tenemos también. Bueno, ese tema del expresidente, hay mucho por debatir, porque hay toda una estructura, que lo acabo de mencionar, y que se puede copiar fácilmente y podemos actuar. Pero no entro ahí y lo dejo con puntos suspensivos. Pero debemos saber algo importante, que todos los trastornos, todos, están dentro de su perfil el quererse quitar la vida. El 95% de las personas que se quitan la vida tienen algún tipo de trastorno. El 5% que queda es por impulso. Una conversación, una discusión, X cosas. Y se produce el hecho. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vemos, como les digo, esta especialidad que recién se ha puesto en marcha hace unos 15 años atrás, y que ya existía desde el tiempo de Sneyman, Edwin Sneyman, que en el año, creo que fue el 85, en que empezaron a crearse redes, teléfono de ayuda, no es como el teléfono que tenemos en nuestro país, que llamas 40.000 veces y nunca te atienden, o te mandan una grabación, un WhatsApp. El cerebro es lo que tenemos que hacer. El cerebro, yo puedo tener delante
de mi cara algo y los ojos no lo ven, pero el oído es lo mejor que tiene el ser humano y también el ser humano es inteligente. Este aparatito, que es el teléfono, no lo reemplaza porque llega un instante que se satura y ya no da ni para atrás ni para adelante. Nosotros, el ser humano, durmiendo, se reconstituye todo y se nivelan todas nuestras sustancias en el cuerpo y funcionan todos los órganos para un solo bien, que le haga que el cuerpo esté ok y que al día siguiente pueda realizar sus actividades. ¿Se dan cuenta que es totalmente distinto? Doctor, yo he notado de que, por ejemplo, a veces el dolor que usted habla, ¿no? Antes del suicidio, porque quiere desprenderse de ese dolor. A veces el hecho de mejorar el sueño o mejorar algunas rutinas tan sencillas pueden disminuir muchas de estas sensaciones y este dolor, ¿no? Yo recuerdo en mi paso por ILAVE, cuando yo trabajaba en el Hospital 1 de ILAVE, que muchos de los pacientes se envenenaban con raticidas, ¿no? Sustancias fosforadas, le dicen en el CIE-10, ¿no? Y recuerdo que explorando un poco su historia clínica, no había un antecedente necesariamente de depresión, pero sí había un conflicto muy fuerte, una reactividad bastante grande en la población, ¿no? Y como profesionales de nuestra zona, la zona sur, la zona altiplánica, creo que tenemos un perfil algo particular de los suicidas, ¿no? Que merecería ser estudiado, ¿no? Quizás usted nos habla de las estadísticas más globales, pero es lo que yo he notado aquí, ¿no? Hay una reactividad, quizás hay una acumulación de estrés muy grande y no hay mecanismos normales para que uno pueda descansar y ese dolor va a disminuir y ya me desanimó, ¿no? Es como un punto de quiebre, ¿no? Hasta aquí el dolor ya era soportable y después el dolor psicológico ya me abrumó y pensé en quitarme de este mundo, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que debemos saber, el funcionamiento de nuestro cerebro, y que yo he tenido pues pacientes aquí de alto nivel adquisitivo, ¿no? En la que tenía mucha culpa, tenía introyectado problemas de familia, se le empezaba a caer el pelo, eh, no dormía, regulando lo que mencionas, el sueño, las comidas, los horarios de trabajo, a pesar que puede estar trabajando de noche, en un horario distinto, pero consumiendo quizás a una determinada hora ya tu cena, tu comida, dejando los espacios que necesita el organismo para que digiera todo, ¿no? Se nivela todo y si nos hacemos una rutina de todo ello, pues sencillamente la vida es distinta. Puedes estar agobiado con deudas, con problemas jurídicos, con todo ello, pero si usamos nuestras capacidades y habilidades que tenemos como seres humanos, pues vamos a pasar de todo ello. Y esa persona aprendió eso, ¿no? Entonces, es vital. Doctor, recuerdo que una vez un alumno me preguntaba, ¿no? Doctor, profesor, me decía, docente, ¿somos un cerebro con cuerpo o un cuerpo con cerebro? Y me pareció muy interesante su pregunta, porque hay muchos enfoques hoy en día de que justamente le están dando mucha importancia al cuerpo, ¿no? Al aspecto somático, al estómago, a la microbiota, y cómo nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces esa actitud mentalista, quizás cartesiana, hace que pensemos que solo somos un cerebro con un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo está como que ahí de yapa, ¿no? Cuando en realidad, como usted menciona, podría ser que es el cuerpo al que tenemos que prestarle atención y cómo se está sintiendo, ¿no?
podríamos estar en las peores condiciones, pero si nuestro cuerpo y estamos bien y tranquilos con nuestros sistemas, y hemos descansado bien, manejamos el dolor, podemos enfrentar estas cosas. Yo creo que sí, todo se puede enfrentar. Imagínense eh, en las guerras, cómo han sido la vida de esas personas que han estado quizás capturados, ¿no? Y han vivido 50.000 cosas y no han comido y han pasado penurias. En España ha habido una guerra civil y es por eso que esta sociedad es distinta a nuestro país. Podemos hablar la misma lengua, pero son distinto la manera de lo que es cada palabra, ¿no? Y por otro lado, la solidaridad. Eso en personas españolas es totalmente claro, porque ustedes pueden imaginarse que pasar todo un país hambruna, que no haya nada para comer, ¿no? O tener dinero y no haber nada, ¿no? Estas personas valoran mucho más ese tipo de situaciones. Cuando ha habido aquí algún atentado, el que hubo, dicho sea de paso, yo estaba trabajando y no pude conectarme con mi familia y pensaba que yo estaba en ese tren y, y la familia se movilizó. Al día siguiente de todas esas tragedias que han habido, o ese mismo día, la población sale a la calle a manifestarse sobre estos hechos. En nuestro país ha habido infinidad de atentados terroristas y nunca he visto que ha salido la población en masa. Estamos hablando millones de personas en distintos lugares del país. No ha salido porque los valores de nuestro país se han licuado. Muchos jóvenes que veo ahora, incluso no saben cómo se ha vivido en nuestro país, en Perú, o en el país donde están, en España, y tratan a una persona mayor como si fuera, pues, el pato, el perro, el pollo, no sé. Y eso es algo increíble en Europa, como el respeto y que si estás haciendo una fila, no viene el más listo y se mete adelante y empieza a pelear con... No, aquí no. Aquí cada uno espera su momento para subir a lo que fuese, a cualquier vehículo, y eso yo creo que nos da algo positivo. En nuestro país no ha habido ningún tipo de conflicto bélico. Dios quiera tampoco no haya, ¿no? Porque trae muchos, no solamente esa generación se destruye, sino 4 generaciones o 5 se destruyen. Y eso se Pero está viendo ya en las poblaciones de Ucrania, ¿no? Que son países del este que se han desgregado de Rusia. claro, Y o en Gaza también, ¿no? sí, En Gaza actualmente hay esa... justo, doctor, para ya ir más o menos cerrando algunas ideas, yo también he notado a nivel, no sé si también Jorge, ¿no? A nivel de la migración que hubo en la guerra interna, ¿no? No tuvimos una guerra externa, pero sí un conflicto interno, que hizo que esta migración se genere como una fractura entre las costumbres y sistema de valores de los papás o los abuelos que venían de la sierra, normalmente de provincias, y esta migración que trajo hacia la ciudad, en donde los valores ya no son compatibles y no hay un lenguaje común, ¿no? Y es más, eso no solamente he notado a nivel de Lima y provincias, sino también acá, ¿no? El poblador rural que manda a su hijo a estudiar a la ciudad para que aprenda más. Y hay esa fractura, ¿no? El papá aún mantiene o la mamá mantiene las costumbres, la ropa, y el niño ya está, o el muchacho ya está con sus audífonos, con su celular smart, y ya no hay esa posibilidad de comunicación en tema de valores, ¿no?
Quizás ese aislamiento también ha generado de que este muchacho vive en automático porque ya no saben qué creer y no tiene un sustento o dirección en sus sentidos, ¿no? En el sentido del cual, por ejemplo, el poblador del campo está conectado con la Pachamama y hay un sentido de vida, ¿no? Tengo un sentido de por qué existir y qué cosa es valioso para mí, etcétera, ¿no? Eso aquí se llama espiritualidad, Claro. el creer en otra persona, el creer en la persona. Y hay muchas estrategias que se pueden usar en ese sentido, porque, por ejemplo, ¿qué hacían antes cuando no existían los psicólogos? Quizás cuando no existía tampoco la psiquiatría. ¿Qué hacían las personas que tenían estas dificultades, vamos a decir, mentales, ¿no? Eh, eh, una de las estrategias más importantes creo que es ir al cura y sacar todo lo que nos está pasando. El duelo del abuelo, de la abuela, del padre, del hermano, de lo que fuese, de mi perrito también, ¿no? O acá llama, ¿no? Al Yatiri Hablarlo, también vamos. sí, hablarlo con el cura. Y qué importante es eso porque nos da una calma, una paz espiritual y podemos salir de un templo con con otra visión, como si hubiéramos tenido otro momento de la vida, ¿no? Y parece que los jóvenes no están usando este canal. Este canal es valiosísimo. Además, tenemos que ver que por una cuestión de, vamos a decir, dogma, la religión pues no acepta este tipo de problemas, ¿no? De que es el suicidio. Entonces, eh, tenemos que analizar que los jóvenes tienen que tener estrategias para poder, si tenemos un tronco y el camino no está llano, ¿cómo hago para saltarlo y seguir adelante? Entonces, es cuestión de creatividad también del joven. Y todos los suicidios, todos, en su mayoría, vienen de un hecho, en su mayoría de un hecho, y además que el suicidio es multifactorial, es multidireccional, es un problema de salud pública, y vienen de la niñez, ¿no? Yo he tenido varios casos de niñas, de chicas que están en la universidad, de ahí, de distintas universidades de Perú. Como saben, yo tengo un Facebook que es Sociedad Peruana de Suicidología. En ese Facebook están todos libros, congresos, todo está colgado ahí. Y dentro de esa aplicación hay un botón que va a mi teléfono. Y por ahí me han contactado muchos peruanos. Y muchas veces solamente es escucharles. Pero para eso tienes que saber qué palabra usar, porque las palabras también curan. Cuando nosotros vemos por dónde está caminando esta persona y quizás qué tipo de trastorno puede estar teniendo. O sea, en ese instante tenemos que cruzar, el especialista tiene que cruzar esas dos informaciones y ver cómo le dices y qué esperas que te diga y de qué manera vamos a manejar ese momento para positivo, porque como sabemos, nosotros manejamos o manipulamos la conducta, ¿no? Entonces, si le damos un giro a eso, pues sencillamente, y eso es lo que se ve pues en DBT, en TCC, en análisis funcional, todo eso que hablaba con un compañero, un colega que tiene 70 años y decía, no, también eso lo hemos usado, ¿no? En aquellos entonces, pero lo que sucede es que le han dado un nombre en este momento a todas esas terapias que ya existían.
O sea, esas formas de poder llegar a algo y poder rescatar a la persona. Doctor, en la mayoría del Perú hay muy pocos especialistas y menos especialistas en suicidio. Los profesionales, sean clínicos, por ejemplo, como Jorge o yo, que soy forense, y muchos profesionales, ¿cómo podríamos valorar en algunos casos en nuestra práctica profesional el riesgo suicida? ¿Qué tendríamos que contemplar dentro de quizás nuestras limitaciones como especialistas, ¿no? Vale. Sí, ahora, desde hace 2 años aproximadamente, en España ya se ha involucrado una cuestión importante. Antes el médico se sentaba enfrente y el paciente, y el médico empezaba a anotar, 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 pero ahora es el ordenador, pero ni siquiera, incluso el ordenador está tapando a la persona que tienes delante, ¿no? Ni lo mira, pero se ha llegado al convencimiento de que el médico tiene que actuar. No solamente estar sentado y escuchar, sino actuar. El quizás tocarle el hombro a la persona, ya esa persona te está sintiendo bastante cerca. El dejarle un espacio, porque muchas veces puede estar llegando por un dolor de estómago, aparentemente, ¿no? Pero si le dejas un espacio para que la persona hable, y eso haga de que lo que estás pensando, y ahora en todas las consultas se tiene que introducir lo que es qué pensamientos has tenido, si has tenido algún pensamiento autolítico, si has deseado no levantarte de la cama, en fin, una serie de preguntas para que veamos qué indicadores o qué señales nos da para poder saber si esta persona está viniendo realmente por este problema o por lo que yo estoy sacando mi conclusión, que es que muchos de los suicidas acuden al médico o acuden a su terapeuta y sencillamente después de salir de ahí ejecutan el acto, ¿no? Entonces, esas variables parece que actualmente no se están controlando por los médicos. Es más, en Huaraz, ¿no? En Huaraz fue una señora, una mujer de 50 años a la seguridad social y el médico le diagnostica ansiedad generalizada y la traslada a psiquiatría. Entonces, si yo tengo un paciente que ya me está dando todas las indicaciones de que se va a quitar la vida, no puedo dejarla salir del consultorio. Tengo que llamar a una enfermera, al de seguridad, y acompañarlo a urgencias, emergencias, para que ahí le apliquen algo, porque hoy día puedo estar pensando eso, pero si yo descanso, mi cerebro descansa, se regula, y ya no, al día siguiente ya no puedo estar pensando eso. Entonces, lo que ha hecho esta mujer es salir del consultorio y sencillamente comprar gasolina y se ha prendido. Entonces, ¿qué falló ahí? Falló el saber escuchar y saber entender a la persona. O sea, el hecho que yo sea psicólogo no quiere decir que estoy por encima de la persona. Es otra persona solamente que tiene una especialidad o ha estudiado algo y ha tenido pues el nivel para poder ser un médico, ¿no? Entonces, Veríamos el hay tema algo. del estigma, ¿no? Ahí veríamos el tema del estigma de la salud mental, ¿no? Quizás la señora al médico, al mandarlo al psiquiatra, decía, yo no estoy loca, ¿no? Me está mandando al psiquiatra y se estresó quizás mucho más. No sabemos la historia completa, ¿no? Sí, no. Esa es otra cosa. Por ejemplo, que me ha tocado aquí, que constantemente acude una persona,
pero dice, ¿por qué no se queda internada mi mamá si todos los días se va a quitar la vida? Tenemos que evaluar los factores de protección que existen, ¿no? Tenemos que evaluar los intentos que ella ha hecho. Tenemos que evaluar los conflictos que haya, no solamente la persona que está delante mío, sino de alguna de las personas que pueda yo sacar al azar y saber qué está pasando. Entonces, y en función de todo el antecedente que tenga la persona en su historia clínica, pues sencillamente sí se queda ingresado. Pero si no hay antecedentes, entonces, ¿qué estrategia usan para que la persona no se sienta mal? Es derivarla a otro servicio. Por ejemplo, no a psiquiatría, sino a digestivo, otro servicio que no sea el concurrente para que la persona que está con esas ideas, ¿no? No ejecute cosas. Ahí también tenemos que ver que la formación constante para los médicos, pues tiene que ser así, porque todos los días tienes pacientes de todo tipo, ¿no? Y los hospitales es de todo tipo. No es solamente que voy a regular el sueño, no, 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 ahí entra todo. Efectivamente. Doctores, tenía acá un artículo que estuve leyendo y había comentado con el doctor Carreño anteriormente, fuera de cámaras, por supuesto, sobre la baja tasa de suicidio en el Perú con respecto a otros países de Latinoamérica, de mismo Sudamérica. Tengo un mapa que presentaría, ¿no? Pero saben que me di el trabajo de leerlo, pues, ¿no? Porque no solamente el artículo es el título de lo que dice. Me fui a leer por qué esas tasas de suicidio, de acuerdo a la población, eran tan menores, es resaltantemente menor en el Perú con respecto a otros países como Brasil, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene el 1,5, Brasil el 7,6, eh, eh, el Chile 7,7, Argentina 7,9, índices de tasa de suicidio altas, muy altas en comparación al Perú, y sin embargo este mismo artículo detallaba que el Perú era un país donde la mayoría de gente, no la mayoría, ¿no? Que un gran porcentaje de gente se describía a sí misma como infeliz en otra encuesta que se hizo. A nivel mundial se describía, el Perú se describe a sus pobladores como infelices. Está dentro de la encuesta mundial, el Perú está como un país de los que se describen en los últimos lugares como más infelices. Sin embargo, a comparación de Latinoamérica, la tasa de suicidios es menor. Pero me dije el trabajo de leer y les voy a compartir lo que he leído. Dice, a ver, con respecto a esto, ¿no? De que, lo voy a leer textualmente. Dice, la respuesta según múltiples estudios académicos y clínicos peruanos no reside en una resiliencia superior, sino en un grave problema de subregistro, dice. Investigaciones de instituciones como la Universidad Peruana Cayetano Heredia han evidenciado fallas sistémicas en el Sistema Nacional de Defunciones, SINADEP, muchos casos que clínicamente corresponden a suicidios son registrados bajo categorías ambiguas como muerte por causa externa no determinada, accidente de tránsito, envenenamiento accidental. Debido a la falta de personal forense especializado en autopsias psicológicas y al estigma social y religioso que rodea el acto. Es decir, Sí, no se, sí. no se dice bien. A ver, les explico algo. En base a los años que tengo de esta temática, los números para mí no significan nada, ¿vale? Entonces, si bien es cierto, hay un nivel, si bien es cierto también, en nuestro país la primera causa de muerte son las infecciones y otras más, pero lo que es de mayor impacto es el suicidio. Por otro lado, efectivamente,
hay una contradicción entre la Superintendencia Nacional de Defunción, el Ministerio de Salud, Salud el Registro de Estadística, ¿no? Sucede de que todavía nuestro país también no está digitalizado. Y por eso yo le doy al médico X y le digo al médico, pues hermano, ponle que ha sido un accidente, o que ha estado conduciendo, o que no sé cuánto, o X cosas, ¿no? Entonces, no hay una cuestión real de información. No hay un observatorio en la cual esa institución trabaje con cifras reales. En este país sí existe una cuestión real porque al funcionario, y funcionario es el empleado que trabaja en una institución, no es el funcionario de nivel alto, sino funcionarios son todos, ¿vale? Entonces, si detectan, y además el funcionario que trabaja en el Estado, pues es como si fuera una hipoteca que lo tiene para toda su vida el trabajo, ¿vale? Entonces, cualquier hecho que fue de esta magnitud, el funcionario se va a su casa. Así de claro, bien sencillas son las cosas, ¿no? Porque está jugando con instituciones del Estado y el Estado es lo primero, ¿vale? En todo caso, es importante saber que en nuestro país existe algo primordial, que es la parte dogmática, que es un factor de protección, la religión. Somos un país católico y eso hace que exista menor tasa de suicidios. Uno, en los países donde no existen este tipo, vamos a decir, de ancla o de salvavidas, el suicidio, los porcentajes por cada 100.000 personas son muchísimos más altos. Por ejemplo, Uruguay. Ahí no hay religión oficial, salvo que seas ateo o de otra religión o lo que fuese, y sus tasas de suicidio son de 18 a 20, 25 por cada 100.000 personas, siendo un país pequeñito, ¿no? He tenido psiquiatras de ahí, como alumno de los cursos que doy, y se han quedado sorprendidos que sí, realmente es así, porque estudiamos el tema a profundidad. O sea, no hablamos quizás por decir algo, sino con base y con que es la manera que nos indica la Organización Mundial de la Salud para poder dar esta temática. Tiene que ser con mucha base, con mucho profesionalismo y detrás que tenga algo que lo sostenga, ¿no? Entonces, por eso que mi comentario es de que los números y que sí, realmente es válido, no es 1 punto y pico, sino es 2.3%. Muchos países no quieren dar información y por eso que no sale mucha información. Existe una aplicación en la cual saca a todos los países y que se registra más de 1.150.000 personas por cada año de muertes. No son los 700, 800.000 que dicen los libros y tal. Es mucho más. Pero en fin, dejémoslo ahí. Doctor, el tiempo se nos ha pasado y el tema es tan amplio que incluso no hemos abordado, Sí, creo, muchos aspectos de lo complejo que es este fenómeno, ¿no? Que, bueno, vale la pena vivirla, ¿no? Doctor, ¿cómo podríamos construir en base a esta temática una sociedad que de bienestar o que podría, desde nuestra profesión, mejorar los índices de vida, ¿no? De expectativa de vida y de calidad de vida para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que desde la comida que todos los días ingerimos, desde ahí debemos partir. Si nos ponemos a analizar un poquito los tiempos que han pasado, en mis tiempos, por ejemplo, que había mucha, en los años, yo soy de los años 50, ¿no? Había mucha pobreza, pero eso no quería decir que estábamos hinchados con papa y yuca, sino que quizás las cosas que habían eran mucho más naturales. Vemos ahora jóvenes de 20 años que están sobrepesados y eso es como consecuencia de la misma, eh, todas estas cosas que salen en la televisión, los productos y todo ahora tienen aditivos, conservantes y muchas cosas más. Antes era más natural, antes podía agarrar la manguera de la esquina que estaba regando la vecina y poder tomar agua de ahí, ¿no? Jugar pelota en la calle, en fin, muchísimas cosas. Pero ahora eso es muy complicado porque eh, infecciones, en fin. Lo que decía, promoción de modos de vida saludable y servicios que brinden bienestar, que es lo que ahora están haciendo las universidades. Bienestar en el sentido de el deporte, competencias en cuanto a los cursos, matemáticas, y muchas cosas más, ¿no? Conformación de redes de apoyo y recursos comunitarios que den soporte frente a la precariedad económica. Fomento de cohesión social brindando espacios seguros. Y aquí me detengo un instante para decirles que ni siquiera nuestro colegio tiene un espacio seguro para poder hablar, que deberíamos tener un espacio seguro para poder hablar, porque ya hemos tenido un caso, ¿no? Si recordarás, en diciembre, José Carreño, una colega, no es por hablar mal, está en las redes sociales, se quitó la vida y trabajaba en un hospital, con lo cual no han hecho mucha difusión de eso, pero esa es una cosa que nuestra silla debe estar con las cuatro patas, tiene tres. Entonces, yo creo que todos los colegios, los 22 colegios creo que hay, deberían tener un espacio seguro en la que la persona que está estresada, quemada, lo que fuese, pues tenga un espacio para poder desahogarse y pueda controlar, pero eso cómo lo podemos hacer. Desde la misma Dirección Nacional, pues que salga una modificación de algo y pueda manejarse esta situación y que no lleguemos a un segundo caso, ¿no? En todo caso, creo que ahí debemos entender que no solamente las personas que pasan por situaciones, sino cualquiera puede ser, ¿vale? Y lo dicho, fomento de cohesión social, brindando espacios de escucha y atención oportuna a cada persona. Y que creo que eso nos daría la posibilidad de ser unos profesionales de élite, porque este es el momento donde es necesario la psicología, porque nos va a corregir algunas conductas, algunas formas de pensar, los problemas. Y es más, una primicia les doy, ¿no? Justo con Cayetano. En Cayetano hemos armado un curso, ya lo hemos terminado. Lo he terminado hace un mes y pico. Y hemos presentado un proyecto. Vamos a usar las mismas tecnologías para poder modificar o reprocesar pensamientos. ¿Eso qué quiere decir?
que podemos hacer con videojuegos, una especie de avatar, con un profesional formado, ¿no? Y ver cómo llegamos a la niñez y hacer que la persona entienda, comprenda lo que haya pasado. Tocamiento, duelo, todo lo que se abraza se disuelve, lo que no persiste. Si yo soy gay y he tenido infinidad de discriminación, de problemas por mi identificación o porque soy o tengo una manera delicada de ser, la sociedad machista de nuestro país nos cierra la puerta y nosotros nos quedamos con ese problema. Debemos también entender, son personas que votan, ¿no? Hoy están votando, son personas que consumen y pagan impuestos y muchas cosas más. Entonces entendamos que la vida, esta vida es de todos. No es de que el que quiera estar bien o que está más o menos, o el que tiene recursos, en fin, esta vida es para todos. Gracias. Doctor. Jorge, quizás algún comentario más final. Sí, muchísimas gracias por su presencia, doctor José Francisco. Bueno, hoy ha enriquecido mucho nuestros saberes y esperemos que esta información pues pueda difundirse y ayudar a muchas personas también. Esperamos tener su presencia en otras oportunidades porque es un tema muy amplio, la verdad. Y agradezco la invitación que le hizo el doctor José Santos Carreño y esta oportunidad para mí de conocerlo a usted. Y nada, esperemos por favor seguir colaborando y seguir viendo muchos temas que quedan pendientes en esta linda profesión que en nuestro país está en auge y que faltan muchas cosas mejorar. Tenemos que trabajar en eso. Efectivamente, nos falta mejorar muchas cosas y coger todo lo que existe. O sea, y lo que existe ahora son todas estas tecnologías y usarlas en favor de la sociedad, ¿no? En favor de esa chica que fue violada, en favor de ese joven que fue maltratado por su padre, ¿no? Entendiendo, comprendiendo y aclarando las cosas, yo creo que cualquier ser humano puede seguir viviendo y como lo dije, somos seres inteligentes, no es un teléfono, no es un ordenador, una computadora, y yo he tenido pues la posibilidad de trabajar en un centro de cómputo de alto nivel que era la UNI, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, aquellos años, creo que fue 75, 76, hace muchos años, y después de ir a un banco, en fin. He caminado mucho por distintos lugares, pero la experiencia de la vida, pues he podido ver cómo imaginarnos cosas para poder solucionar los problemas, ¿no? Creatividad. Con la frase bonita que nos dijo, y que creo que sería buen corolario para esto, ¿no? Saber abrazarnos, y como decía Jung en ese tema de la individuación, ¿no? Abrazar la parte que negamos, en la parte que nos incomoda, la parte vulnerable, ¿no? Y construir un ciudadano integral, y individuo, ¿no? Un individuo. Muchas gracias, doctor. Estamos muy agradecidos nuevamente. Igual, Para mí, respeto la invitación nuevamente. Esperemos contarlo nuevamente en otra época, en otro tema que es muy amplio. Y un fuerte abrazo desde acá, desde Perú, su tierra. muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, doctor José. Y para mí ha sido algo bastante hermoso poder hablar a los paisanos, los compatriotas de Puno y de todo el país, y quizás dar algunas pinceladas y dar cosas o lo que pueda estar viniendo con el futuro, lo que es el suicidio, ¿no? Sabemos todo el pasado que ha habido el suicidio, estamos hablando del presente del suicidio, pero también debe haber un futuro del suicidio, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Doctor.
Hermanos de la Pachamama, la señal se apaga, hemos llegado al final.